Mi texto para hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, y vamos a concentrarnos específicamente en 4 versículos, que son los versículos 8 al 11. Primera de Pedro 5, 8 al 11. ¿Ustedes conocen la palabra titán? Cuando escuchan esa palabra, ¿en qué piensan? Ajá, algo desmesuradamente grande, gigante. Sí, usamos esa palabra en español para pensar en cosas que son mucho más grandes que nosotros, sí, exageradamente grandes. Esa palabra hace referencia a unas figuras de la mitología griega que se llamaban los titanes. Los titanes eran incluso más poderosos que los dioses en la mitología griega. Es decir, estaban los hombres, por encima de los hombres estaban los dioses, pero encima de los dioses estaban los titanes. De hecho, los dioses eran hijos de los titanes. Entonces imagínense lo que implicaba en la mitología griega la palabra titán. Hace como unos 12, 13 años sacaron una película que se llama Furia de Titanes. Fue en realidad una reedición de una película mucho más antigua. Furia de Titanes, donde Zeus, el dios del cielo, Hades, el dios del infierno, y los hombres, y la figura principal de los hombres es Perseo, que era una especie de semidios. Noten, Zeus, el cielo, Hades, el infierno, y los hombres, la tierra, se juntan para pelear contra el titán Cronos. Y ese titán es una cosa pero monumental, es terrible y bueno, al final, como es típico de estas películas de Norteamérica, ganan los hombres. Incluso muere Zeus, muere Hades, pero los hombres quedan ahí vivos y derrotan al titán. Esa pelea entre los hombres, incluso los dioses contra el titán, se podría describir con una expresión de algunas regiones de Colombia. Alguien me dijo cuál era la expresión acá en el Quindío. A ustedes, si me ayudan, me dicen cuál es. Pero, por ejemplo, en Bucaramanga dicen que eso es pelea de toche con guayaba. O hay otra expresión que dice pelea de tigre contra burro amarrado. No sé cómo dirían ustedes, acá aquí alguien me dijo cuál era la expresión acá en el Quindío, pero entiende la expresión, ¿cierto? O sea, es una pelea donde ya no hay nada que hacer. Uno de los combatientes es pequeño, minúsculo, sin fuerzas, y el otro es descomunalmente grande y fuerte. Ya se sabe quién va a ganar, ¿cierto? ¿Saben que así parece la lucha del creyente contra sus enemigos? Carlos antes nos mencionó esos enemigos del creyente. Son Satanás, el mundo y la carne. La carne es nuestro propio pecado que habita en nosotros. Esos enemigos nuestros son descomunalmente grandes. Y podríamos decir que el pobre cristiano es un burro amarrado que está peleando contra 3 tigres. ¿Qué somos nosotros? Por nosotros mismos. ¿Qué son nuestras fuerzas frente a enemigos tales como Satanás, el mundo y la carne? Somos nada. Nuestras fuerzas son minúsculas. Somos débiles, somos pequeños, somos de escasos recursos espirituales para pelear contra esos combatientes. Pero ¿saben qué? En esa pelea no estamos solos. Es más, no estamos peleando nosotros como cristianos, sino que en esa pelea Dios va adelante de nosotros. Dios pelea las batallas de su pueblo. Mientras nosotros peregrinamos en este mundo, vamos a estar en conflicto continuo contra Satanás, el mundo y la carne. Vamos a estar pasando por aflicciones. Pero la Biblia nos da grandes promesas de que Dios nos va a fortalecer por medio de su gracia para que podamos estar firmes. Y a diferencia de la película de los titanes que yo les mencionaba,
la figura central no van a ser los hombres allá que se pudieron parar y permanecer firmes delante del titán, sino que va a ser Dios que sostiene a nosotros que somos cristianos débiles. Y nuestro texto para hoy precisamente nos enseña esa verdad, que es consoladora y alentadora. ¿Cuál verdad? La verdad que en medio de esta lucha tan fuerte que está combatiendo el cristiano y nosotros somos débiles, Dios promete darnos fuerzas por medio de su gracia. Así que leamos nuestros versículos, primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 11. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí hay que decir un amén con ganas. Amén, qué bueno, porque si fuera por nosotros, ¿cómo podríamos resistir a Satanás? Tenemos en este texto un mandato y una promesa. Miren el mandato en el versículo 8. ¿Cómo comienza? Es un mandato, es un imperativo, es una orden. Sed sobrios y velad. Como nos explicaba Carlos ahora en la Santa Cena, si Dios nos da un mandamiento, pues nuestro deber, ¿cuál es? Cumplirlo, obedecer, ¿cierto? Pero, ¿será que en nosotros mismos hay fuerzas para ser sobrios y velar? Sobre todo teniendo en contexto el hecho de que Pedro ahí dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Así que el texto comienza con un mandamiento, pero si solo tuviéramos eso, ¿qué tipo de esperanza tendríamos nosotros? Si solo tuviéramos el mandamiento, sed sobrios y velad, y Dios nos dejara nuestros propios recursos y nos dijera, vayan y cumplan el mandamiento, ¿qué sería de nosotros, pobres cristianos? Por eso, Pedro, en el versículo 10, nos da una promesa. Miren la promesa. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de eso, Él mismo, ¿quién? Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora sí. Ahora sí suena diferente el mandamiento, ¿no? Nota la gran diferencia de si encontráramos el mandamiento solo y no estuviera acompañado de una promesa. Pero ¿sabe qué es la maravilla? Cuando Dios manda algo a su pueblo, es porque Él nos da la capacidad para cumplirlo. Siempre que hay un mandamiento en la Biblia, va a estar acompañado con una promesa. Siempre usted va a encontrar este patrón en la Biblia. Pues Dios sabe que la única forma como podemos avanzar espiritualmente es si Él nos da la capacidad para avanzar. Si no, no. Si Él no nos da la capacidad, nosotros no vamos a poder avanzar. Dios no es un mal padre que le da órdenes a sus hijos y los deja sus recursos. Imagínese que un papá le dijera al hijo, hágame el favor y me pinta, me resana todas estas paredes y me las pinta, vuelvo a la tarde y esto tiene que estar listo, pero no le da para la pintura, no le da herramientas, no lo instruyó de cómo hacerlo. Viene a la tarde y el hijo ahí medio trató de hacer lo que pudo y el papá entonces lo castiga porque lo hizo mal. ¿Ustedes creen que ese es el tipo de padre que es Dios? No, Dios es el tipo de padre que cuando nos da un mandamiento, siempre nos da los recursos, las fuerzas para poder cumplirlo. Esa es la razón por la cual siempre que encontremos mandamientos en la Biblia, va a haber una promesa. Nunca leamos los mandamientos bíblicos sin las promesas bíblicas.
Nunca. Porque entonces caeríamos en el desespero, sino en el legalismo. Entonces, el mandamiento de nuestro texto es: sed sobrios y velad. Y Pedro lo explica en los versículos 8 y 9. Luego vamos a mirar más en detalle eso. Y la promesa es: mas el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que termina en el versículo 11 con una alabanza a Dios. Ahora, en medio de ese mandamiento y de esa promesa, nosotros encontramos una descripción detallada de la lucha que libra el creyente aquí en la tierra, mientras permanezcamos en este lugar. Y lo primero que nos dice es que es una lucha contra el diablo. Ese es un titán. Ese es un titán, no es Dios. No es más fuerte que Dios, pero sí es mucho más fuerte que nosotros. Esa es la lucha que tiene el creyente. Y además Pedro en el versículo 9 menciona que vamos a padecer por ser cristianos. Al cual resistís en la fe, firmes en la fe, dice Pedro. O sea, que resistimos a Satanás sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Notan lo que Pedro le está diciendo al cristiano? Estamos en lucha frontal contra Satanás, pero además, mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por diferentes aflicciones. Ese es el contexto del mandamiento que Dios da, pero de la promesa que Él da. Vamos a considerar este texto entonces bajo el título de Fuerzas para resistir. Pensé en otro título, Duro de matar, como para pensar en otra película, porque bueno, el creyente es duro de matar y de hecho no lo van a matar, no por él sino por Dios, ¿no? Pero pensé en un título más espiritual, entonces, Fuerzas para resistir. Hay una lucha dura y Dios nos suministra fuerzas para resistir. Y lo vamos a considerar bajo los siguientes 4 encabezados o 4 divisiones. Primero, el mandato. Versículo 8, la primera parte: sed sobrios y velad. Segundo, la razón por la que debemos ser sobrios y velad. Versículo 8, la segunda parte: el diablo está buscando ¿a quién? Devorar. Segundo, la razón: el diablo busca a quién devorar. Y tercero, son 4. Tercero, la convicción. El pueblo de Cristo es un pueblo sufriente. Versículo 9. La convicción del pueblo de Cristo es un pueblo sufriente. Y en cuarto lugar, la promesa: Dios nos mantendrá firmes para su gloria. Versículos 10 y 11. Así que les repito otra vez. Primero, el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Sed sobrios y velad. Versículo 8, primera parte. Segundo, la razón. ¿Cuál es la razón por la que debemos ser sobrios y velad? El diablo está buscando a quien devorar. Versículo 8, segunda parte. Tercero, la convicción. ¿Bajo qué convicción debemos estar en esta lucha? Avanzar en esta lucha. Versículo 9. El pueblo de Cristo es un pueblo sufriente. Es decir, estemos convencidos de algo. Todo cristiano va a pasar por sufrimientos y padecimientos. Eso es importante. Ya vamos a hablar de eso. Y en cuarto lugar, la promesa. ¿Cuál es la promesa? Dios nos mantendrá firmes para su gloria. Versículos 10 y 11. Vayamos entonces en primer lugar para considerar el mandato que está al inicio del versículo 8. Es muy sencillo, muy simple. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Qué significa sed sobrios y velad? Simplemente significa estén despiertos, estén atentos, estén alerta. La figura ahí es la de un guarda, un centinela, alguien que lo ponen a cuidar un lugar de noche, y si esa persona se duerme, entonces va a haber una gran tragedia. Dice el dicho: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ahora, ese mandamiento de sed sobrios y velad está dado en unos versículos que rodean nuestro versículo. Y si nosotros notamos los versículos anteriores, Pedro está invitando a sus oyentes a ser humildes y acercarse a Dios. Observe el versículo 6. Ahí mismo en 1
Pedro 5, el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7 nos da más claridad al respecto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Algo nos revela Pedro acá de lo que estaba pasando con las personas a las cuales les escribió. Primero, versículo 6, ellos estaban sufriendo por causa de su propio orgullo, o déjeme decirlo de otra manera, el propio padecimiento en su carne era el orgullo, y entonces Dios debía humillarlos de alguna manera. Siempre que somos orgullosos, manifestamos orgullo, Dios va a hacer algo para bajarnos los humos, como decimos. ¿Y qué hace Dios para bajar el orgullo de un creyente? Normalmente nos pasa por aflicciones. Normalmente nos pasa por padecimientos. Pero esos padecimientos pueden hacer algo con el creyente y es llenarlo de ansiedad. Por eso el versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces eran personas que estaban sometidas a una gran presión, su propio orgullo estaba siendo humillado por Dios y eso los sometía a una situación de ansiedad. ¿Usted ha pasado por ansiedad? ¿Sabe lo que es la ansiedad? La ansiedad es una sensación de que algo está mal, de que algo va a pasar malo, pero no sabemos qué es. Algunos se comen las uñas, otros no duermen, otros les duele el estómago, otros andan de mal genio. Es una expectativa de que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Una sensación terrible. En ese contexto es que Pedro le está diciendo a sus lectores: sean sobrios y velen, porque el diablo está buscando a ver a quién se traga, a quién se devora. Y en los versículos siguientes a nuestro texto, o sea, versículo 12, mire lo que Pedro le dice a sus lectores: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En este versículo Pedro revela por qué escribió toda esta epístola. Ya está cerrando la epístola, quedan 2 versículos y se acabó la epístola, y Pedro dice que escribió brevemente, 5 capítulos nomás. En realidad fue una carta corta, breve, ¿cierto? Pero el propósito de Pedro era amonestar a los creyentes en medio de la circunstancia que estaban pasando, seguramente por lo que ya leímos en los versículos 6 y 7. La necesidad de ser humillados, la necesidad de llevar su ansiedad delante de Dios. Pero algo que Pedro les dice acá es que la manera como van a poder soportar todas esas situaciones es única y exclusivamente en la verdadera gracia de Dios. ¿Notan lo que dice al final del versículo 12? Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Otra vez, los exhorta, mandamiento. Les dice: no anden así, pero por otro lado les está dando la promesa: están en la verdadera gracia de Dios. En otras palabras, les está diciendo: ustedes van a poder cumplir los mandamientos que les estoy dando, van a poder avanzar en la vida cristiana, porque ustedes están en la verdadera gracia de Dios. Esto sugiere algo, y lo digo solo de paso, y es que si alguien se llama cristiano y no persevera en la fe cristiana por encima de las circunstancias, eso revela que no estaba en la verdadera gracia. Porque estar en la verdadera gracia significa que vamos a ser sostenidos por Dios. No significa que no vamos a padecer. No significa que no van a venir aflicciones. Van a venir, de hecho. Pero significa que el creyente se va a mantener en pie, firme. ¿Por qué razón? ¿Por Él? ¿Por nuestras propias fuerzas? ¿Por nuestra astucia? ¿Por nuestra inteligencia? No, simplemente porque estamos en la verdadera gracia. Es decir, esta gracia de Dios es una gracia que nos preserva. Es una gracia que nos mantiene firmes hasta que lleguemos a la patria celestial. Ahora, hay algo interesante cuando nosotros investigamos un poco de cuál era la situación en que se encontraban los lectores de Pedro. Lo que encontramos es, y en esto están de acuerdo la gran mayoría de comentaristas de la Biblia, es que esta era una comunidad cristiana que estaba siendo perseguida.
Estaban bajo la primera gran persecución que hubo a la iglesia cristiana, seguramente bajo el emperador Nerón, un hombre terrible, un hombre que maltrató, mató, no solo a cristianos, sino también a judíos, un hombre que se amaba solo a sí mismo y que mató muchos cristianos. Pedro le está escribiendo a esta iglesia en medio de esa situación. Era muy diferente a la nuestra, déjeme decirlo así, ¿no? Esa era una iglesia que de verdad padeció mucho, lo cual no minimiza nuestros propios sufrimientos. Pero lo que quiero decirles es que a esa comunidad que estaba sufriendo tremendamente, Dios la sostuvo. ¿Cuánto más no nos sostendrá Dios, que no estamos siendo perseguidos, que tenemos aflicciones, pero no del tamaño que ellos padecieron, ¿no? El mandamiento de ser sobrios y velad aparece otras 2 veces en la carta de Pedro y vale la pena mirarlo. Busquen en sus Biblias primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Es una preocupación de Pedro, porque la repite 3 veces en la carta. Miren, en capítulo 1, versículo 13, Pedro les dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay varios detalles que nos ayudan a entender de cuál es la preocupación de Pedro y por qué está diciendo que sean sobrios y velen. Lo primero es que en este versículo que estamos leyendo, capítulo 1, versículo 13, Pedro dice que uno de los elementos claves para ser sobrios es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Suena raro, ¿no? Ceñir los lomos del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir amarren bien ciertas convicciones en su mente para que puedan soportar las aflicciones. Una clave importante para que nosotros podamos permanecer firmes como cristianos son las convicciones doctrinales que tenemos en nuestra mente. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. ¿Sabe qué pasa con muchos cristianos cuando vienen aflicciones? Se derrumban. Y una de las razones principales es porque su cristianismo es netamente emocional. Van a la iglesia y se sienten muy bien porque cantan, saltan y se sienten felices allá, pero no se les transmite la palabra de Dios, no se les coloca en su mente convicciones acerca de quién es Dios, de qué es lo que Dios pide al creyente, pero cuáles son las promesas de Dios. Entonces, como su cristianismo es netamente emocional, cuando vienen las circunstancias se derrumban. Para que un cristiano se mantenga firme necesita convicciones en su mente. Y Pedro les da una convicción fabulosa, maravillosa en este versículo. Escúchenla ahí. En la segunda parte del versículo dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Vieron cuál es la convicción que Pedro les está dando para que puedan mantenerse firmes? Para que puedan velar. Es la convicción de que Cristo viene por segunda vez. ¿Y saben qué va a hacer Cristo cuando venga por segunda vez? Va a derrotar definitivamente a los enemigos del creyente. ¿Sabe qué va a hacer Cristo cuando venga por segunda vez? Nos va a cumplir todas esas maravillosas promesas que nos ha hecho de la vida eterna, de unos cielos nuevos y una tierra nueva donde no hay pecado, donde no hay mal, donde no hay enfermedad. Esa convicción mantiene firme al creyente. Eso no es un cuento de hadas. Eso no es acetaminofén para el dolor de cabeza. Eso no es, ¿cómo es que le llaman? Eso se me olvidó. Cuando alguien está enfermo y le dicen, tómese esto para que se sane, pero es solo mental, un placebo. Esto no es un placebo para el creyente. No es que estoy sufriendo y entonces venga, pienso en algo bonito. No, eso no es lo que la Biblia nos da. La Biblia nos da promesas reales, cosas que sí van a suceder porque Dios las va a cumplir. Entonces no es un placebo para el creyente, es una convicción de que Dios nos va a sostener en medio de las aflicciones, pero un día vamos a estar en un mundo mejor, gobernado por Cristo. De manera que no importan los padecimientos de este mundo porque son temporales. Mire cómo Pedro entonces lo dice en el capítulo 4, versículo 7. Otra vez en el contexto del mandamiento velad. Primera de Pedro 4, 7. Y otra vez noten que la convicción que coloca en nuestra mente es precisamente
el fin de todas las cosas. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Otra vez, sean sobrios y velen. Pero ¿cuál es la convicción que coloca en nuestra mente? ¿Cuál es la esperanza que le coloca al creyente para que sea sobrio y vele? Mas el fin de todas las cosas se acerca. La idea es como que aguante un poquito más. Ya queda poquito, ya falta poquito. No se derrumbe en este último segundo. Manténgase firme, manténgase en pie. Otra vez, no olviden lo que estamos diciendo de nuestro texto, ¿no? Manténganse en pie, le dice a los creyentes, pero porque Dios prometió que nos va a mantener en pie. No sé cómo ha sido la experiencia de cada uno de ustedes como cristianos, pero me atrevería a decir que todos nosotros, como verdaderos cristianos, hemos pasado por momentos donde sentimos que ya vamos a caer, donde sentimos que en el próximo segundo nos derrumbamos espiritualmente, pero de una manera milagrosa somos sostenidos, y en el momento donde hay más debilidad es donde precisamente Dios nos levanta. Eso es lo que Pedro les está diciendo allá a sus lectores. ¿Notan lo que significa entonces velar y ser sobrios? ¿Notan cuál es la preocupación del apóstol Pedro allá con sus lectores, con los creyentes a los que les escribía? Y también para nosotros. En resumen, Pedro nos está diciendo que mientras peregrinamos en este mundo, los cristianos debemos resistir los ataques de nuestros enemigos, esperando y anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien derrotará definitivamente a nuestros enemigos. Esa convicción nos debe ayudar a mantenernos en pie. Segundo, la razón. Entonces, ya vimos en primer lugar el mandato, sed sobrios y velad. En segundo lugar, el resto del versículo 8, capítulo 5, versículo 8, nos dice la razón por la cual debemos velar y sed sobrios. Y la razón, en síntesis, es: el diablo busca a quien devorar. Pero noten cómo lo dice Pedro. En el versículo 8, sed sobrios y velad, viene la razón. Porque, noten que es la razón, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los enemigos del creyente son reales y son fuertes. Son reales y son fuertes. Esos enemigos son, ya se los enumeré, Carlos también lo mencionó en la reflexión de la cena, esos enemigos son Satanás, son el pecado o nuestra carne y el mundo. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículos 14 al 17, nos presenta estos tres enemigos en conjunto, en un solo párrafo. Busquen en su Biblia, primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17. Y mire que esos enemigos entonces son reales y son fuertes. Dice Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es un enemigo real, el maligno. Ese es un nombre para Satanás, para el diablo. Luego dice Juan: no améis al mundo. Ese es otro enemigo del creyente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esa es la carne, son los deseos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, no es un solo enemigo, no es un titán nomás, son tres titanes. Aquí se juntó Cronos con Gea y con otro titán. Tres contra el creyente. Imagínense eso. Si nos sentimos pequeñitos frente a uno, entonces, ¿cómo es la batalla contra tres? Difícil, ¿no? Imposible en realidad, si consideramos la lucha desde nuestra propia perspectiva. Pedro se está enfocando en el más terrible de estos tres enemigos. Los tres enemigos son terribles: Satanás, el pecado, la carne y el mundo. Pero de los tres, el más terrible es Satanás. ¿Saben por qué?
Porque Satanás utiliza el mundo para atacar al creyente. Satanás es el príncipe de este mundo. Este mundo está bajo el dominio del maligno. Y porque Satanás conoce nuestras debilidades de la carne y nos tienta para que caigamos. En otras palabras, pensando de una manera muy alegórica estos tres enemigos, Satanás, la carne y el mundo, el jefe de los tres, ¿saben quién es? Satanás, es el jefe. Y Satanás entonces tiene dos súbditos que se llama la carne, que somos nosotros mismos, que nos gusta ir en contra de la voluntad de Dios, y el mundo que está bajo su dominio. Entonces Satanás utiliza a esos dos subordinados, a esos dos secuaces, para que se vengan con todo contra el creyente, con un único propósito: derrumbar, devorar, destruir al creyente. Y miren cómo Pedro presenta al diablo. La figura es bien interesante, nos da una ilustración maravillosa, y me encanta cuando leo este tipo de versículos porque me ahorra buscar ilustraciones, ya me da una ilustración. ¿A qué compara Pedro a Satanás? Allá en nuestro texto, 1 de Pedro 5:8. ¿Cuál es la ilustración que nos da? Con un león rugiente. No es simplemente que nos dice que el diablo es como un león. No, sino es como un león, ¿qué? Rugiente. ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es la imagen que nos está transmitiendo? ¿Cómo usted ve la escena ahí de ese león rugiente? Está echado, está durmiendo. Ese león de zoológico que la pasa allá durmiendo esperando que le traigan la carne. ¿Está qué? Está cazando. ¿Por qué está rugiendo? Porque está acechando a su presa. O sea, este león está listo a morder. Y ustedes saben que cuando un león se levanta y muerde, ya no hay nada que hacer. Muerde a su víctima en el cuello, la bota al suelo, y ya eso es cuento. Ese león está entonces alrededor de su presa y no va a descansar hasta devorarla. Ese es el punto de Pedro. Y la manera como nos lo presenta nos ayuda a pensar en cómo es que Satanás entonces está actuando con los creyentes. ¿Sabe que un león primero ataca la manada? Los animales que ataca el león normalmente son animales de manada. Ahora, si esos animales están en manada, el león sabe que no puede hacer nada. Por ejemplo, las manadas de búfalos son muy organizadas. Son tan organizadas que los más fuertes están afuera y los más pequeños, los más débiles, los recién nacidos están adentro. Entonces, ¿qué hace el león para poder atrapar una presa? El león sabe que no va a atrapar al más fuerte, al búfalo más fuerte. Él sabe que tiene que atrapar a uno pequeño, uno que esté débil, enfermo, o uno recién nacido. Entonces, ¿qué hace el león? Lo separa. Lo separa. Vean esas películas de África salvaje y son muy ilustrativas para entender lo que Pedro nos está diciendo. Los leones van también en grupo. ¿Y saben qué hacen? Primero lo que hacen es rugir. Ruge para asustar. Y si la manada no está muy bien entrenada y no está muy bien preparada, entonces cuando escuchan el rugido del león salen corriendo. Eso se llama estampida. Salen corriendo. Y cuando la manada sale corriendo, ¿qué es lo que sucede? Hay unos rezagados, siempre hay unos rezagados, siempre hay unos que se quedan atrás. Esos son los más débiles, esos son los que se quedan aislados de la manada. Entonces es cuando el león rodea a esa víctima que quedó sola, que quedó débil, se le lanza encima, la mata y la devora. ¿Nota la ilustración? ¿Qué nos ayuda a pensar eso? ¿Quién es un creyente presa fácil para Satanás? Un creyente solo, un creyente aislado, un creyente debilitado. Satanás va a rugir para dispersar la manada y va a morder. Y lamentablemente la tendencia de todo ser humano y también la tendencia de los cristianos es aislarnos cuando tenemos pruebas. ¿A usted le ha pasado? Nos gusta pasar las pruebas solos, quizá por un sentido de orgullo, luego volver a la iglesia y decir, hermanos, estuve en prueba y el Señor me rescató.
Y la pregunta a uno como pastor es, hermano, ¿por qué no nos dijiste para sostenerte? Y si salió en pie es por lo que Pedro nos está diciendo acá, el Dios de toda gracia lo sostuvo. Pero no es el deseo de Dios que un creyente solo luche con sus pruebas, porque ahí va a ser presa fácil de Satanás. Hay un engaño terrible en pensar entonces que nosotros vamos a soportar las pruebas solos, aislados. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de nuestros hermanos para adquirir fortaleza, para ser cuidados. Satanás nos ataca a través del mundo. Satanás nos ataca con tentaciones. Incluso Satanás nos ataca con aflicciones. Y hace eso porque sabe que nuestra tendencia en cada una de esas circunstancias va a ser aislarnos, quedarnos rezagados de nuestros hermanos en Cristo. El creyente aislado de su iglesia es presa fácil para Satanás. Así que saber que debemos velar y ser sobrios porque el diablo está alrededor buscando a quién devorar, nos debería empujar a buscar la comunión cristiana. Nos debería buscar a estar unidos como creyentes. Nos debería empujar a que cuando estamos pasando aflicciones, busquemos a nuestros hermanos y les compartamos de Dios para que ellos oren por nosotros, para que ellos nos fortalezcan, para que ellos nos cuiden. Es el momento donde más deberíamos estar con la iglesia. Tercero, avancemos en nuestro texto. Entonces, en primer lugar, dijimos el mandato, sed sobrios y velad. En segundo lugar, la razón, el diablo busca a quien devorar. En tercer lugar, la convicción. El versículo 9, la convicción es esta: el pueblo de Cristo es un pueblo sufriente. Dice el versículo 9, al cual, a Satanás, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es interesante, porque Pedro dice que vamos a poder resistir a Satanás. Es una promesa divina. Pedro no está diciendo, tranquilo que ustedes son muy fuertes, ustedes son duros, ustedes son duros de matar. No. Pedro no está diciendo eso. Pedro sí nos está dando una promesa que vamos a estar firmes, y la razón va a venir en el versículo 10. Pero Pedro quiere colocar otra convicción en nuestra mente. Y esta convicción es importante. La convicción que quiere colocar en nuestra mente es que ser cristiano significa padecer. Eso es importante. Piénsalo de esta manera, ¿saben? La mayoría del cristianismo hoy en día le enseña a los cristianos que si viene a Cristo, todo se arregla. ¿Han escuchado ese mensaje? Ven a Cristo y Cristo te va a solucionar todos los problemas. La mayoría del cristianismo hoy en día le enseña a los cristianos que si vienen a Cristo no va a tener aflicciones, que Cristo les va a solucionar sus problemas financieros, Cristo le va a solucionar su problema de salud. Ven a Cristo con tu problema financiero y te lo soluciona. Ven a Cristo con tu problema de salud y Cristo te va a sanar. Ven a Cristo con tu problema con el cónyuge y Cristo va a eliminar a tu cónyuge. ¿Cuál es? Eso es para que se me despierten, no se me duerman. ¿Cuál es el problema con ese tipo de mensaje? Obvio, es antibíblico, pero ¿sabe cuál es el problema? No prepara a los creyentes para cuando vengan las pruebas. La idea que se les siembra en la mente a los creyentes es que Dios nos salvó para que seamos felices y no nos pase nada malo. Y cuando un creyente tiene esa idea en su mente sembrada, ¿qué sucede cuando llegan las pruebas? Para el suelo. Derrumbado. No estaba preparado. Es como el caso acá en el Quindío con el terremoto. Los cogió desprevenidos. No esperaban un terremoto. ¿Y cuánto fue la tragedia? No estaban preparados para esa tragedia, pero si se hubieran preparado seguramente habrían muertos, pero hubieran sido muchos menos. ¿Ven que cuando uno está preparado a la tragedia viene, pero los estragos son menores? ¿Qué es lo que le dice Pedro a los creyentes? ¿Notan? Les dice a los creyentes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El punto de Pedro no es tranquilos que no, Dios nos prometió que no nos va a pasar malo, nada malo.
Pedro es realista, Pedro es honesto, Pedro es bíblico con sus lectores y les dice, tranquilo mis hermanos, ¿saben qué? Los cristianos en todo el mundo están padeciendo. ¿Qué mensaje, no? Ese es el mensaje, el tipo de mensaje que desocupa los púlpitos. Es el tipo de mensaje que desocupa las iglesias, ¿no? El tipo de mensaje que llena las iglesias es, venga Cristo que nada malo le va a pasar. Pero el mensaje bíblico es este, venga Cristo que ¿sabe qué? Van a venir pruebas. Van a venir tribulaciones. Satanás se va a ensañar contra usted porque usted es un verdadero creyente. Ese es el mensaje bíblico. En síntesis, Pedro le está diciendo a sus lectores, nos está diciendo también a nosotros que ser cristiano significa padecer. Padecer. Y no es mi tema, no es lo que dice mi texto, pero los padecimientos son buenos porque Dios los utiliza para formar a los creyentes. Pero lo que quiero resaltar acá es que Pedro le recuerda a sus lectores que estos padecimientos son comunes a todos los creyentes y que es posible vencer a Satanás por medio de la fe que descansa en la gracia de Dios. Así que Pedro aquí nos da dos claves para resistir en medio de los padecimientos de este mundo que está bajo Satanás. Las dos claves para resistir los padecimientos son, primero, la comunión con nuestros hermanos. Otra vez la comunión, ¿notan? Pero aquí es la comunión ¿en qué? O sea, ¿qué tenemos en común todos los cristianos según el versículo 9? Los padecimientos. ¿Saben que eso es bueno? Déjenme explicarlo. Si yo voy a mi hermano y le comento, mira, estoy en esta aflicción, ¿sabe qué me va a decir mi hermano? Yo también tengo aflicciones. Es común a los dos, es decir, somos compañeros de lucha. Ese cristiano también tiene cicatrices como yo tengo, pero también ese cristiano me va a decir, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Dios me ha sostenido en las pruebas, Dios me ha sostenido en las aflicciones. Si son cristianos que llevan más tiempo en la vida cristiana, que son más maduros en la vida cristiana, me van a fortalecer. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya los sostuvo en medio de sus tribulaciones. El apóstol Pedro dice que Dios pasa a los creyentes por aflicciones para que luego consolemos a otros. ¿Usted no ha tenido la oportunidad de consolar a otros cristianos? Un cristiano que viene a usted con sus propias aflicciones y usted le dice, yo también he pasado por las aflicciones, pero ¿sabes qué? El Señor me ha sostenido. ¿Sabes qué? El Señor me ha perfeccionado a través de las aflicciones. Dios me ha permitido avanzar en la santificación y la vida cristiana por medio de las aflicciones. ¿Ven qué tan maravilloso es saber que las aflicciones son comunes a todos los cristianos? Y en segundo lugar, por supuesto, Pedro da esta clave, la fe que descansa en la gracia de Dios. El versículo 9 comienza diciendo, al cual resistid firmes en la fe. Qué maravilloso que diga que podemos resistir a Satanás, pero más maravilloso que dice, ¿lo podemos resistir cómo? En la fe. En la fe. Esto es un asunto de fe. ¿Saben por qué? Porque cuando usted mira a Satanás, usted ve lo que sus ojos ven. Ven a alguien más poderoso que usted. Pero la fe, ¿qué le dice? La fe descansa en la palabra de Dios. La fe debe educar lo que nuestros ojos ven. Y la fe nos dice, tranquilo, mire detrás de Satanás y va a encontrar a alguien más poderoso que Satanás. ¿Quién es? Dios. Y ahí sí que de verdad, la pelea entre Satanás y Dios es pelea de burro amarrado con tigre. El burro amarrado es Satanás. Y el león de la tribu de Judá lo devora de un solo mordisco. Y en cuarto lugar, ya para terminar, mis hermanos, noten la promesa de Dios en los versículos 10 y 11, y creo que es el punto climático, el punto máximo al que Pedro nos quiere llevar. Todas las razones que nos has dado, todo lo que hemos podido analizar en los versículos 8 y 9 son maravillosas, pero la promesa de Dios es lo más maravilloso para nosotros como creyentes. Dice en los versículos 10 y 11, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos diciendo que tenemos en nuestro texto un mandato y una promesa. ¿El mandato cuál es? Sed sobrios y velad. Y la promesa ahora está en nuestro texto. Comenzamos diciendo que cuando Dios da un mandamiento, siempre lo acompaña con una promesa. Pues bien, aquí tenemos la promesa. Pedro no quiere dejar en desespero a sus lectores. Pedro no quiere simplemente darles un mandamiento, porque eso entonces conduciría al desespero, de manera que ahora les da la promesa. Pedro no quiere que sus lectores piensen que la batalla la pueden ganar por sus propias fuerzas. Así que termina señalando la fuente de nuestra victoria, la verdadera y única fuente de nuestra victoria. La verdadera y única fuente de nuestras fuerzas, la verdadera y única fuente de nuestra esperanza. ¿Saben cuál es? Dios y solo Dios, la gracia de Dios. De esta manera Pedro garantiza que el pueblo de Cristo va a ser preservado en medio de las aflicciones, pero en segundo lugar garantiza que al final la gloria va a ser ¿para quién? Para Dios. A diferencia de Furia de Titanes, donde quienes se llevaron la gloria al final fueron los seres humanos, fue Perseo. Aquí los aplausos no va a ser para el hombre, los aplausos van a ser ¿para quién? Para Dios. Cada vez que salgas firme en una prueba, eso es un testimonio claro, no de cuán fuerte eres tú, sino de cuán fuerte es tu Dios. Y cuán fiel es tu Dios en guardar sus promesas. Y noten la manera como Pedro enfatiza esa gran verdad. Ahí en los versículos 10 y 11 da 5 afirmaciones. Primera afirmación, dice: mas el Dios de toda gracia. ¿Notaron la palabra toda? Pedro no dice el Dios de gracia. ¿Qué dice el Dios de qué? De toda gracia. Es decir, la gracia de Dios es una fuente inagotable, de manera que podemos estar seguros que va a haber gracia para toda prueba. Esa gracia nunca se va a agotar. Debes estar seguro de eso. Segundo, el apóstol Pedro dice que Él mismo nos llamó a su gloria eterna. Dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. ¿Escucharon eso? Y dice en Jesucristo. Solo es por Jesucristo, no es por nosotros. Pero lo que quiero enfatizar es esto: Él mismo, Dios, nos llamó. Y no porque vio algo bueno en nosotros, no porque Dios miró entre los hombres y dijo: bueno, necesito a los más fuertes para mi ejército. Al contrario, según lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, Dios miró y dijo: necesito los más débiles que hay entre los hombres, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y saben a qué nos llamó Dios? A su gloria eterna. Subraya esa palabra, eterna. Esa gloria es eterna. Los padecimientos, ¿cómo son? Pasajeros, temporales. ¿Y sabe qué? Nos llamó a su gloria eterna, quiere decir que nos va a llevar a la gloria eterna. Esto está garantizado, a pesar de nosotros. Está garantizado. Vamos a llegar a su gloria eterna. En tercer lugar, Pedro dice, leo otra vez el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Paso de largo el de después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque ya lo expliqué atrás. ¿Ven que Pedro dice, tranquilos, van a padecer? Pero dice un poco de tiempo, contrasta con la gloria eterna. Pero lo que quiero resaltar ahora es esto: Él mismo, ¿quién? Dios. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién nos va a perfeccionar? ¿Quién nos va a afirmar? ¿Quién nos va a fortalecer? ¿Quién nos va a establecer?
Dios, Él mismo. No dice Él mismo y nosotros. Dice Él mismo, y ese Él mismo podríamos leerlo Él solito. Dios solo tiene el poder y le sobra poder para perfeccionar a los creyentes, para afirmarlos en medio de las pruebas, para fortalecerlos en medio de esas pruebas y para establecernos, es decir, para mantenernos firmes hasta el final. En cuarto lugar, por tanto, versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién se va a llevar todo el reconocimiento? ¿Quién se va a llevar la gloria cuando los creyentes lleguemos a la patria celestial? El día que entre ese ejército de cristianos lacerados, con muchas heridas, pero entrando por las puertas celestiales. ¿Saben para quién va a ser la gloria? Para Dios, no para nosotros. No va a ser el gran ejército celestial compuesto de los grandes héroes. Va a ser el gran ejército celestial que Dios cuidó, preservó, fortaleció y llevó a la gloria celestial. Y mire cómo cierra Pedro. ¿Ven la última palabrita ya? En el versículo 11, ¿cuál es la última palabrita? Amén. Amén. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Pedro está maravillado con esta verdad. Y está tan maravillado, está tan convencido de esto, que no pudo evitar colocar un amén. El amén se dejaba para el final de la carta. Note al final de la carta del versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo santo, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén, se acabó la carta. Pero Pedro no pudo esperar hasta el versículo 14, tuvo que meter un amén acá. ¿Saben lo que significa el amén en la Biblia? Que todas las promesas de Dios son seguras. Cuando un creyente dice amén, está diciendo, creo lo que Dios está diciendo, porque Dios no miente. Porque cuando Dios promete, cumple. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? A esto podemos decirle amén. Con seguridad absoluta, con gozo, podemos decir que Dios nos va a capacitar para resistir al diablo y que Dios nos va a preservar, Dios nos va a mantener firmes en la fe a pesar de los padecimientos que atravesemos en este mundo. Y a eso decimos amén. Amén. Oremos.